Buenas tardes a todos. En primer lugar, desearos que vosotros y vuestras familias y amigos, os encontréis llenos de fuerza. Y si entre vuestros conocidos hay alguna persona afectada por coronavirus, que se recupere muy pronto. Bien, ánimos a todos, esperemos que esta situación que estamos viviendo acabe en breve. Estamos inscritos en esta sesión casi 300 personas. Os damos a todos la bienvenida y os agradecemos que hayáis podido reservar un ratito de vuestro tiempo para así poder compartirlo con el estudio Gronda y con Zenfim. Gracias, Diego Gronda, por acompañarnos esta tarde. Bien, la gran mayoría de los inscritos conocéis el clúster Zenfim y creo que todo lo que hemos venido, o lo principal de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Pero bien, para aquellos que este sea vuestro primer contacto con nosotros, explicaros que Zenfim es el clúster del equipamiento del hogar y contract y que aúna a 128 empresas a lo largo de la cadena de valor. Entre las empresas se encuentran fabricantes de materias primas, de equipos, de producto, como mobiliario, pavimentos, iluminación, textil del hogar, descanso y otros, y también empresas B2B y distribuidores minoristas. Explicaros que el Cluster Zenfim es sobre todo un espacio de encuentro para las empresas que están interesadas en compartir. Compartir para innovar o para acceder a la inteligencia de mercado. Es un espacio para la relación entre los prescriptores, como los arquitectos y los interioristas, los promotores, hoteleros, corporativos, inmobiliarios y las marcas de productos para el contract. Así, en esta línea, hemos sido durante estos años los promotores de Interiotel, de dos showrooms en Barcelona y en Madrid, y también de la plataforma online highcontract.com. Si alguno de los asistentes quiere más información, que se ponga en contacto con nosotros. Encontraréis nuestros contactos en la web de Zenfim, www.zenfim.org. Bien, el webinar de esta tarde forma parte de las actividades del clúster para facilitar la relación entre los profesionales del contract. Esta actividad, que hemos venido a llamar Contract Essential People, es una nueva actividad del clúster para facilitar que podamos conocer a figuras principales en el panorama contract. Os dejo a continuación con Antoni Zaragoza, que es el responsable del área de marketing en Zenfim, y él os explicará con más detalle en qué consiste la actividad Contract Essential People que iniciamos esta tarde, y también os presentará a nuestro invitado, el señor Diego Gronda. Al finalizar la intervención de Diego, Antoni Zaragoza moderará las preguntas de los asistentes para que podamos establecer, aunque sea telemáticamente, un debate con él. Sin más, os dejo ya con Antoni. Gracias a todos por estar hoy presentes aquí. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a todos los asistentes y en especial a Diego por haber aceptado este reto que le hemos lanzado. Bueno, la verdad es que el formato de webinar es un formato que nos permite llegar mucho más allá de lo que nos permitiría una actividad presencial, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos abrumados del éxito que están teniendo los webinars que estamos organizando estas últimas semanas y los que vamos a ir organizando en las próximas semanas. Bien, esta es una actividad con la que pretendemos contribuir también a dar difusión al trabajo de aquellos profesionales de la arquitectura y del interiorismo que son referentes en el mundo de los contract, tal como es Team. Y estas sesiones, bueno, lo que van a ser va a ser un mix de lo que sería un case study con una entrevista, ¿no? Con ello queremos dar también protagonismo no solamente a uno de los proyectos llevados a cabo por aquel interiorista o arquitecto, sino también conocer un poco más a su persona y a su trayectoria profesional.
Bien, solamente quiero, antes de dar paso a Diego, os presento la próxima sesión que tendremos el próximo miércoles día 8 a las 4 de la tarde. Tendremos el siguiente Contract Essential People con el estudio Más que Espacio, ¿no? Que nos presentarán también el reto del proyecto de Student Hotel Barcelona Marina. Bien, y a la cual obviamente os vamos a invitar. Bueno, mientras tanto, os quiero recordar también lo que ha explicado Joaquim. Por favor, apagad vuestros micros y vuestra cámara con el objetivo de que todos podamos seguir con total normalidad esta sesión. Deciros que cuando Diego acabe de hacer la presentación, le pasaremos a hacer una entrevista de unas 6 preguntas aproximadamente. Y al final, si tenemos un poquito de tiempo, pues lanzaremos una serie de preguntas a las cuales os pediremos que vayáis escribiendo en el chat, pero al final de la sesión, ¿vale? Con el objetivo de que tampoco, bueno, que nos esperemos al final de la sesión para ir escribiendo las preguntas. Estas preguntas tienen que ser lo más sintéticas posibles y que no sean repetitivas de alguna pregunta que ya se haya formulado anteriormente o que Diego haya respondido en su presentación, ¿vale? Bien, pues mientras voy a cargar la presentación de Diego y voy a darle paso. Vale, creo que ya está todo listo. Diego, te he asignado también el rol de moderador para que puedas iniciar la presentación. Mientras tanto, bueno, quisiera presentar a Diego. Diego Gronda es diseñador internacional, todos lo conocéis. Tiene más de 25 años de experiencia en los campos de la arquitectura y el interiorismo. Es fundador y director creativo de la firma de diseño Studio Gronda, especializada en la creación de experiencias y de ambientes. Como director creativo en Tony Chi y en Rockwell Group, Diego ha proyectado diseños en los 5 continentes para grupos hoteleros como Virgin Hotels, Nobu Hospital, Ritz-Carlton, Starwood, Intercontinental, Hyatt o Mandarin Oriental. Sus trabajos más recientes son el Hotel VP Plaza España Design, en el que creó las áreas de restauración y zona wellness, o el Hotel Icos Andalucía, en la Costa del Sol, que hoy tendremos el gusto de conocer a través del propio Diego. Cuando quieras, Diego. Vamos a ir sin más a la presentación propiamente dicha. ¿Ya se ve la pantalla bien? ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar muy resumidamente de una cadena hotelera muy poco conocida que se llama Icos, está basada en Grecia. Icos es una empresa de all inclusive de gran lujo. Es una cadena que realmente tiene el orgullo de ser la número 1 y número 2 en TripAdvisor a nivel de cultura de usuario de hotel, y es realmente impresionante cómo ellos diseñan todo, absolutamente todo, la operación, la gastronomía, todo alrededor de la experiencia de huésped. Quería comenzar esta presentación con un poco el vídeo que se ha construido alrededor de nuestro diseño para presentar un hotel que todavía no ha abierto, que teóricamente abriría en 4 semanas, y esperamos, como que ya estamos en los últimos detalles, que apenas termine la cuarentena pueda abrir, y que resume perfectamente bien dónde está en este momento el proyecto y cómo va a ser cuando esté terminado.
Bueno, les voy comentando un poco cómo funciona esta empresa llamada IKOS, basada en Thessaloniki, en el norte de Grecia. El proyecto que estamos haciendo es el primer proyecto fuera de Grecia que realiza la compañía. Es realmente impactante cómo tienen todo estudiado el tema de la experiencia del huésped, y cada vez que se diseña cualquier línea, ya sea de paisajismo, de arquitectura, de interiorismo, todo está pensado en cómo eso va a repercutir en la experiencia del usuario. Parte del actuar, de contratar a Estudio Gronda fue buscar un estudio que pudiese hacer absolutamente todo. Entonces nosotros, junto con nuestros partners, hemos logrado capturar arquitectura, interiorismo, paisajismo, hasta todas las instalaciones, para poder crear el diseño desde un punto de vista holístico y tener un control completo de todo el proyecto. Este proyecto tiene la peculiaridad también que desde el primer croquis que se realizó allí por comienzos del año 2018, a la apertura habrán transcurrido solamente 26 meses. Estamos hablando de 2 hoteles que no tenían relación uno con el otro, que tuvieron que ser demolidos en su totalidad. Lo único que se rescató fue el hormigón, y construir toda la arquitectura, todo el interiorismo, todas las instalaciones por completo, todas las piscinas y todo el paisajismo, mover todos los árboles existentes, replantarlos y reubicarlos ahora hacia el final de la obra. Bueno, todo lo que les voy a enseñar, que siempre comienzo las charlas de la misma manera, es el trabajo de toda esta gente talentosa y guapa que trabaja en el estudio. Sin ninguno de ellos, sin todos ellos, perdón, esto no podría funcionar de ninguna manera, con lo cual el agradecimiento hacia todos ellos. Este es el hotel con el que nos encontramos. A la derecha, uno de los hoteles, eran unos hoteles ya que estaban llegando a las 3 estrellas, y un segundo hotel a mano izquierda. Como verán, el centro era una secuencia de piscinas en forma de riñón y pabellones que curiosamente obstruían a más del 50 o 60% de las habitaciones, todas las vistas. De ahí nosotros, en un trabajo de tirar abajo absolutamente todo, esta arquitectura también neo-andaluza, por llamarlo de alguna manera, dejamos solamente la estructura de hormigón y empezamos a construir el nuevo proyecto, que se ve un poco de esta manera. Es un edificio bastante más contemporáneo, una serie de piscinas, casi 4.000 metros cuadrados de piscinas en distintos niveles. Si vemos hacia la derecha, toda una zona deportiva bastante profesional. IKOS tiene lazos con la Academia de Nadal de tenis, y realmente se toman el tema del deporte muy, muy en serio. Todas las piscinas tienen funciones particulares. Hay piscinas para infantes pequeños, para niños, para familia, para adultos, solo para adultos, piscinas para nadar, piscinas con esencias, piscinas con infinity al lado del... O sea, cada piscina tiene un lenguaje muy particular, y así es como de alguna manera fuimos desarrollando un espacio muy comprimido como es el central, con toda la serie de árboles que habíamos quitado y cómo los hemos traído nuevamente a su lugar. Aquí vemos una vista de cómo, cómo era de noche. A ver si lo puedo volver. Sí, ahí puedo volver. Del hotel. Como verán, el espacio central se ha abierto por completo. Y cómo la arquitectura pasa a ser una arquitectura muy moderna al llegar al hotel. Aquí todavía estábamos trabajando desde una perspectiva de transición, donde todavía estamos pensando cuáles eran las esculturas que iban a ir en los centros de este Port Cocher. Este es el lobby. Como verán, es un espacio muy, muy moderno, con toda una zona de gastronomía arriba. Es interesante comprender que de los 8 restaurantes que posee IKOS Andalucía, 6 son de chefs de estrella Michelin, cosa que es bastante atípico, no solamente en un all inclusive, sino en cualquier tipo de hotel que tenga semejante cantidad de chefs reunidos en un solo proyecto. Se ve era un espacio de triple altura, bastante desangelado, donde el hecho de cómo trabajamos con la naturaleza y con esta enorme, gigante linterna con forma piramidal truncada que cuelga del techo,
y la iluminamos y creamos como una especie de falso sol por la noche para que la sensación de arribo sea poderosa y bonita. Los restaurantes, una de las cosas que era más interesante de este proyecto era cómo desde el principio nosotros diseñamos un master plan ubicando los restaurantes de tal manera que cada uno de estos restaurantes tengan vistas distintas, una luz natural distinta, una forma de incorporarse al espacio distinta, cómo activaban todos los espacios verdes del proyecto. Y eso va un poco de uno de los temas que más me gustaría enfocarme en esta charla, y es cómo nosotros, y esto realmente ha sido también un enorme privilegio de notar que teníamos la misma sintonía con ICOS. Primero se diseñaba la experiencia del huésped, después se diseñaba el master plan, después se diseñaba la arquitectura que ya estaba basada en una ubicación de layout de los distintos restaurantes y las distintas áreas públicas, y después se diseñaba el paisajismo y el interiorismo. O sea, la experiencia del huésped fue lo que definió la arquitectura y el interiorismo y el paisajismo, y no al revés. O sea, el 90% de los proyectos en el mundo, y la experiencia que yo tengo hotelera, es que siempre el interiorismo se encaja en la arquitectura que se nos da. Y realmente es muy interesante cuando la cultura del huésped es lo más importante y pasa a ser lo primordial. Este era uno de los bares exclusivos del exterior para una zona, para un nivel de habitación más alta, unas suites más premium. Aquí vemos el main bar, el bar principal, que está a muy pocos metros, está a 10 metros de la playa. Es un lujo realmente poder construir algo tan cerca de la playa, y la razón por la que le podamos hacer es porque no tiramos abajo el edificio y pudimos reconstruir dentro del edificio existente. Restaurantes griegos, restaurantes españoles, restaurantes internacionales, restaurantes tailandeses. O sea, la idea era muy importante. Nosotros nunca habíamos diseñado un todo incluido, siendo aquí un todo incluido de gran lujo, y nuestra intención era cómo cada restaurante tenía una silla, una mesa, o sea, todo era un mundo distinto. Las cartas, las servilletas, el uniforme, el arte, las piezas especiales. Era muy importante de que el usuario entre en un mundo distinto, casi como que un restaurante era diseñado con la mano derecha, el otro por la mano izquierda, había varias manos de varios diseñadores, porque realmente buscábamos la diferencia, no buscábamos un estilo ICOS, sino que buscábamos una experiencia lo más variada posible para enriquecer la experiencia ICOS. Este es el All Day Dining, el restaurante mayor de todos, que es más contemporáneo. Este es el restaurante tailandés, asiático, que como verán está basado en un árbol bastante bonito que teníamos en la parcela, y cómo construimos todo el restaurante alrededor de él. Y por último, y estoy yendo rápido para ganar un poco todo el tiempo que hemos lamentablemente perdido al principio, las habitaciones. Las habitaciones de ICOS, en todos sus ICOS, son de una serenidad muy poco vista a nivel mundial. No me atrevería a decirlo que es minimalista, porque sería muy frío, y buscan siempre la calidez ellos y el confort. Cómo miden los metros cuadrados, cómo distribuyen los distintos espacios, o sea, cómo hemos trabajado. Jamás he trabajado en mi vida con un cliente que esté en absolutamente todas las decisiones. Cómo mejorar la experiencia de la máquina de Nespresso, cómo mejorar la experiencia del televisor, de cómo miramos el televisor, en qué ángulo, qué tan mullidos son los cojines de los sillones. O sea, el nivel de detalle en el que lleva, es realmente impresionante. Entonces, la habitación, esta es una habitación suite, con su pequeña piscina privada, con una vista a Gibraltar absolutamente espectacular. Como verán, las terminaciones son muy simples, son maderas naturales, suelos de porcelánico, un porcelánico que diseñamos nosotros a partir de una piedra griega, que era un poco nuestro punto de partida. Cada una de las telas, los sillones, todo fue diseñado de cero. El cabellero, la cama, las lámparas de la cama, el arte
hubo casi 100 variaciones de este arte que se ve arriba del cabecero para poder lograr esta estética, y hasta los espejos a ambos lados del cabecero para darle amplitud a la habitación. Pero es una habitación diseñada hacia afuera, o sea, diseñada para celebrar la vista, celebrar el mar, que es bastante espectacular en esta zona de España. Esta es una ya en el edificio 7, que es el edificio este largo que hemos visto, una de las habitaciones que están casi pegada al mar. Estamos prácticamente a 10-12 metros del mar. Es una habitación grande con 2 habitaciones en suite, más un salón con su escritorio, con su terraza. Trabajamos mucho el espacio de terraza, que en muchos de estos hoteles simplemente utilizan una silla con 2 mesas y una pequeña tumbona. Aquí creamos una especie de cama de día, un daybed, de tal manera que pudiese haber esta experiencia interior y exterior que tan importante es para nosotros. Si ven, la señora que está tomando el sol está en un sillón que tiene la misma tela y el mismo diseño del sillón que está adentro. O sea, esta continuidad interior-exterior es clave para nosotros, porque al fin y al cabo en un resort de playa la vida es al aire libre y pretendemos que no haya una vida en el balcón o una vida en la terraza y una vida en el interior, que sea toda la misma y que la experiencia sea fluida. Con lo cual aquí los materiales que se han trabajado y las telas que se han escogido para el interior, todas tenían que ser aptas para el exterior, de tal manera que no haya una diferencia entre uno y el otro. Brevemente es un poco donde estamos con este hotel. Este hotel tendría que haber abierto el 1 de mayo, que obviamente no será el caso por lo que está ocurriendo, pero digamos que estamos ya en la etapa de styling y de últimos detalles, con lo cual el minuto que esta cuarentena llegue a su fin, y esperemos que sea muy pronto, este hotel pueda abrir de inmediato para todos los usuarios que ya tenían una cantidad de reservas considerable. Así que con esto termino la presentación. Les agradezco una vez más. Lamento que no me hayan escuchado al principio de lo que les comentaba, pero agradezco muchísimo el gesto que ha hecho Senfim de esta iniciativa de hacer estas charlas. Creo que, como se dice en Estados Unidos, cuando la vida te da limones, haz limonada. O sea, cómo se está buscando que la gente crezca y que se informe de más cosas. Y creo, para terminar, que sería muy interesante a nivel de la cuarentena que estamos todos viviendo, y que espero que todos estéis sanos y vuestros familiares también, que de la misma manera que siempre se han hecho resoluciones de fin de año, de principio de año, se hagan resoluciones de qué es lo que queremos terminar o haber aprendido al final de esta cuarentena, para que realmente todo esto, aparte de los elementos sociales y el poder estar con familia, que es muy, muy importante, qué es lo que hemos podido aprender todos en estos días que nos tienen un poco contenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, como os hemos explicado, el formato de estas sesiones contempla la presentación de este proyecto fantástico. Muy interesante. Muchísimas gracias por explicarnos cuál era el reto y cómo lo has resuelto. Y bueno, a continuación, pues iniciamos una entrevista con una serie de preguntas. La primera sería, Diego, nos gustaría que nos hablaras sobre tus inicios, ¿no? ¿Cuál fue tu primer proyecto? Y si nos puedes contar alguna anécdota de aquel primer trabajo, ¿no? Alguna anécdota que recuerdes especialmente. Bueno, mi primer proyecto fue un reto bastante peculiar. Estaba en tercero de carrera de arquitectura y me cae una oportunidad, más que caerme, la busco, la oportunidad de un concurso internacional para hacer las oficinas del banco, de uno de los sectores del Banco Mundial, del IFC, el International Finance Corporation, que estaban buscando hacer sus oficinas. Mi experiencia en interiorismo era cero, absolutamente cero, y en arquitectura, bueno, tenía de alguna manera la fortuna de tener un padre promotor que desde muy pequeño me había criado una obra y siempre me había gustado, y avanzando muy rápidamente, las casualidades de la vida, que con menos de 21 años gano el concurso de las oficinas del Banco Mundial y me pongo a construirlos sin tener un conocimiento alguno de interiorismo. Entonces era ir a una tienda de telas, entrar, pedir por el dueño, decirle, mire, tengo este proyecto,
no sé lo que es una tela, no sé la diferencia, no conozco ni un nombre de ninguna tela en lo absoluto, me tiene que ayudar y le explico un poco lo que quiero hacer. Y así fui construyendo un proyecto. Reconozco que el cliente tal vez no llegó a analizar a la persona que había contratado, porque si lo hubiese hecho creo que pero como uno tiene su orgullo, lo construimos y lo construimos juntos. O sea, yo estaba ahí con el grupo de gente, con el pintor, con el carpintero, y me acuerdo que había sobornado al portero para que me avise cuando venía el cliente, entonces tenía un traje en una especie de plástico, y cuando me avisaba que venía subiendo el cliente me ponía el traje y daba direcciones a la gente en fin, que estaba, con la cual yo estaba trabajando. Y así con ese nivel de caradurez, terminé el primer proyecto, que resultó ser después elegida una de las mejores oficinas del Banco Mundial a nivel mundial, con lo cual fue un vertiginoso, fue muy divertido, fue muy estresante, pero tuvo un final feliz. Digo, de Buenos Aires a Nueva York. ¿Cómo recuerdas aquella época? Bueno, dentro de la misma línea de inconsciencia, el dejarlo todo, o sea, para la edad que tenía yo, que no llegaba a 25 años, y realmente para esa edad me iba razonablemente bien en lo que hacía, porque obviamente este primer proyecto que os describí me había abierto muchas puertas. Decidí dejarlo todo y comenzar nuevamente de cero. O sea, decidí ir a estudiar arquitectura nuevamente. Mezclé un poco arquitectura, como ya tenía experiencia, con cursos de filosofía, con cursos de sociología. Realmente viviendo en Nueva York me pareció muy interesante, empecé a cuestionar todo y fue otra sensación de vértigo, o sea, el vértigo de dejarlo todo, el vértigo de aprender arquitectura y ver el punto de vista americano, que era radicalmente distinto al que había estudiado yo en Buenos Aires, que era, se podría decir que tenía muchos paralelos con cómo se estudia aquí en España. O sea, yo era en Argentina una máquina, nos entrenaban para ser una máquina de solucionar problemas y éramos francamente todos muy buenos en solucionar problemas. Cuando llegué a Nueva York, el tema no era solucionar el problema, era cuestionar el problema, era por qué un proyecto, o sea, por qué un hotel, por qué un cine, por qué realmente cuestionarlo absolutamente todo. Y eso a mí me hizo casi un borrón y cuenta nueva y me hizo ver todo desde un punto de vista muy, muy distinto. Creo que a mí personalmente me hizo mucho bien, me hizo muy fuerte y al fin y al cabo me enriqueció haber tenido la arquitectura vista de dos puntos de vista radicalmente distintos. Muy bien, muchas gracias por compartir estos inicios. Bien, vamos a más actual, a un momento más actual, ¿no? Eres arquitecto de formación, pero también te dedicas muy intensamente al interiorismo, ¿no? ¿Consideras que arquitectura e interiorismo deben ir siempre de la misma mano? Yo no veo, o sea, si volviésemos a la foto del equipo que enseñé al principio de esta presentación, les diría que casi la mitad son interioristas y la otra mitad son arquitectos. Jamás en mi vida los he visto diferentes. Para mí son gente creativa, gente talentosa, gente curiosa, que es una de las virtudes que más busco cuando estamos entrevistando gente. Y honestamente, un problema de usuario, un problema de una cultura de usuario donde se busca el mejor retail, el mejor centro comercial, el mejor hotel, el mejor restaurante, el mejor spa. Hay que realmente tener la cabeza muy bien pensada en entender quién es nuestro usuario. Creo que hemos vivido muchos años, sobre todo en los 90, que era la época cuando yo dejaba el máster de arquitectura y me metía a ser director de diseño de Tony Chi, de los arquitectos estrellas, ¿no? Donde realmente nos dieron al mundo una cantidad de edificios espectaculares, muchos que ya rozaban más la escultura que la arquitectura y que por ende crearon cantidad de problemas que, bueno, que todos nosotros ya conocemos. Y para mí el introducirme en interiorismo, que fue una decisión bastante controvertida por mucha gente que me rodeaba, era esa necesidad de entender, y me encantaría decir que en ese momento tenía mi discurso tan claro como lo tengo ahora, de que realmente tenía que hacer eso, pero era una necesidad de entender
por qué cuando yo hacía algo de arquitectura venía un interiorista y me hacía un interior que era radicalmente distinto y que era una cosa que me fastidiaba muchísimo, pero lograba entender que parte de la respuesta radicaba en mi ignorancia en el tema. Entonces, si no puedes contra ellos, como dice el dicho, únete. El minuto que me sumerjo en el mundo de Tony Chi, que es un mundo de interiorismo mágico, es para mí uno de los mejores interioristas del mundo, definiendo desde la cadena Rosewood a la cadena Park Hyatt y Grand Hyatt y Mandarin Oriental en Asia, que son los hoteles de más lujo que hay, me doy cuenta que, claro, el interiorista, en vez de dibujar con 100 lápices, como dibujamos en arquitectura, dibuja con 1000 lápices. O sea, la variedad, la explosión de posibilidades es extrema y el nivel de detalle fino al que se puede llegar. O sea, al crear reacciones en la gente a raíz de la selección de una tela, de una madera, de un mármol, ya sea oscuro o claro, es una cosa que a mí personalmente me empezó a fascinar. Esos años que yo transcurrí con Tony Chi me dio también una riqueza alternativa, estamos hablando de los 90, donde también empiezo a conocer el mundo. O sea, todos los proyectos eran en Malasia, en Tailandia, en India, en Beirut, en Omán, en Dubái, en Tokio, con lo cual empiezo a ver el usuario también desde el punto de vista global. O sea, cómo lo que podíamos nosotros entender como agradable, sereno, estético, en Nueva York no lo era, en Tailandia sí lo era, en India, pero tampoco lo era en Japón. Empezar a pulir más todavía la sensibilidad, aprender a oír más, escuchar más al cliente y entender que la sensibilidad que uno pensaba tener, muchas de esas cosas eran cuestionadas por estos distintos clientes. Entonces, para mí fue un doctorado en interiorismo, no solamente a nivel de materiales y de todo lo que uno aprende en interiorismo, sino también a nivel de cliente, a nivel de cultura, de religiones, de poder entender cómo pensaban distinto y más que reaccionar o convencerlos de mi pensamiento, más bien todo lo contrario, buscar el valor que traíamos era ver esa cultura con enorme respeto desde afuera y crear conexiones internacionales que agregaban valor. Para mí, mis grandes satisfacciones es como gente japonesa o tailandesa decían, pero no entiendo cómo este pattern tailandés lo habéis redefinido de tal manera que es absolutamente precioso, respeta lo tradicional y nunca lo habíamos visto en cientos de años de cultura tailandesa. Y creo que eso es un poco el valor que traemos nosotros, ¿no? O sea, es esa visión global, esa visión internacional de coger una imagen, un dibujo, un diseño, una silla, un mueble, una forma de hacer las cosas de un país y poder siempre desde el lado del respeto, buscarle una vuelta y proponer algo nuevo. Sí, perdona. Digo que un buen diseño interior no solamente debe ser bonito, sino que también debe ser funcional, especialmente en hoteles y restaurantes, porque son espacios que son usados por muchas personas, ¿no? ¿Cómo te documentas y cómo estudias el espacio para lograr que el usuario tenga la mejor experiencia? Uno de los consejos que más doy a mi gente, pero también cuando doy charlas, es olvidarse de estar mirando continuamente documentación sobre interiorismo y de arquitectura. Creo que eso es indispensable, pero no es importante desde mi punto de vista. O sea, yo leo, miro revistas, viajo mucho y cuando viajo, cada vez que tengo un minuto libre, me pierdo por las calles de las ciudades en las que estoy, intento conocer las culturas, es de la manera que más me impacta, es el impacto visual, el impacto, si uno está hablando de experiencia y está hablando de experiencia de usuario, la experiencia del usuario es muy, muy difícil de ser transmitida en una foto. Hay que vivirla. Cuando estábamos terminando un hotel en Tokio, me acuerdo que teníamos, en un momento del proyecto, al principio teníamos grandes discrepancias con el cliente en cuanto a cómo materializar la habitación y los materiales y demás cosas. Y entonces me tomé el trabajo, que después se volvió una costumbre por un lado cara y por otro lado bastante dolorosa, que era que cada vez que viajaba a Tokio me quedaba una noche en un hotel distinto. Entonces, si me quedaba 10 noches en Tokio, me quedaban 10 hoteles distintos. Y fotografiada la habitación,
la experimentaba, la entendía, al día siguiente invitaba a toda la gente de esta cadena hotelera a mi hotel para que lo entiendan, para que lo vean, para explicárselas uno por uno. Es muy importante para mí también no perder, muchas veces los diseñadores tenemos esta costumbre de casi hablar de diseño con otros diseñadores y hablar un idioma de diseñador y perder contacto con el usuario que no es diseñador, que por ahí le puede gustar el diseño o no. Por ende, para mí, lo más importante cuando llego a un hotel, o sea, dejo mi maleta en el pasillo, cojo mi teléfono, aprieto el vídeo, enciendo el vídeo y abro la puerta. ¿Por qué? Porque cuando voy entrando en la habitación con el teléfono moviéndose igual que mi cabeza, es el primero y el único minuto en el que yo soy un usuario igual que cualquier otro. O sea, si está encendido el baño, giraré la cabeza para la izquierda. Si está la cortina corrida, miraré hacia la vista. Eso es muy importante, yo creo que es un consejo que siempre doy a diseñadores, a interioristas, sobre todo cuando diseñan hoteles. Cuando entréis en un restaurante, en un cine, en un spa, anotar en la cabeza, fijarse bien cuáles son nuestras primeras reacciones, porque al minuto ya somos diseñadores, y el minuto que somos diseñadores ya lo estamos procesando de una manera distinta, y convengamos que los diseñadores como usuarios son un 0,1% de los usuarios de nuestros hoteles, con lo cual es muy importante verlo desde ese de un punto de vista más abierto. Me documento con documentales también. El otro día, hace 2 días, estaba viendo un documental que pillé de pura casualidad sobre Walt Disney. Y es impresionante cómo Walt Disney crea su mundo de fantasía y temático para la Feria de Nueva York de 1964 y busca cómo sponsors le construyan su idea para ver si funcionaba y de ahí construir sus parques temáticos en Orlando. Y cómo crea este grupo que se llama Imagineering, que tenían diseñadores de moda, maquilladores, la gente más sofisticada de tecnología, y cómo hacían un grupo ecléctico de genios, tanto de la ciencia como del diseño, para crear mundos paralelos. Se los recomiendo si lo podéis ver, es absolutamente fantástico, porque es como estar viendo ahora a gente del MIT hablando con Christian Lacroix de moda y con gente, con diseñadores, con Frank Gehry, todos en una misma habitación diseñando totalmente mundos que no existían en ese momento, porque ahora sí lo estamos muy acostumbrados, pero en ese momento no existía. Entonces, yo saco mucho de inspiración de cosas que no están relacionadas directamente con la arquitectura y el interiorismo. Muy bien. ¿Me oís? Sí, bien. Efectivamente, el design thinking, el lateral thinking. Bien. Bueno, otra pregunta sería, un hotel, esto ya va más relacionado con tu estilo, con tu filosofía de trabajo, ¿no? Un hotel puede no renovarse con mucha frecuencia, pero a la vez puede tener diferentes necesidades a lo largo del tiempo, incluso durante un mismo día. Tu concepción de los espacios como flexibles se adapta perfectamente a las necesidades de un establecimiento de este tipo, ¿no? ¿Cómo consigues que los espacios sean lugares vivos, capaces de proporcionar diferentes experiencias? Para mí, para nosotros, porque de lo que estoy hablando, estamos hablando del equipo de Estudio Gronda, el hecho de la transformación es fundamental. Hay proyectos donde se nos permite transformar más los espacios que en otros. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, como tú bien dices, un hotel ya no puede cambiar cada 5 o 10 años. O sea, los hoteles se diseñaban bien y por ahí aguantaban 20, 25 años. Ahora, por más que estén diseñados muy bien, es muy difícil que no tengan que cambiar. Por ende, nosotros ya diseñamos con la visión del cambio. O sea, en muchos casos las perspectivas que estamos diseñando o creando para plasmar nuestras ideas ya tienen variaciones, ya le estamos enseñando cómo va a cambiar de una u otra manera. Muchos de los proyectos que hacemos en India, todas las perspectivas están animadas, todas, o sea, tienen vídeos, televisores plasmas, nos ponemos a diseñar el contenido de los televisores plasmas, o sea,
ya estamos en un mundo donde lo físico y lo digital ya es uno. O sea, uno no puede diseñar una pantalla y no pensar que va a haber en esa pantalla. Yo creo que es un error muy grande. El hecho de la transformación para nosotros es clave y es parte de entregar un diseño abierto, no un diseño cerrado. O sea, durante muchos años a mí se me educó en la arquitectura, donde terminaba uno el edificio, lo fotografiaba y se olvidaba, ¿no? O sea, era como un monumento. Y en el fondo, si lo estamos pensando, o sea, admito que un proyecto se termina, ese proyecto está muerto, o sea, es un esqueleto. Nosotros nos gusta la arquitectura viva, nos gusta el interiorismo vivo, nos gusta el diseño que va transformándose y mutándose. Y en el minuto que vivimos ya ahora y seguimos muy de cerca los millennials y la Generation Z, la Generation Y y todas las distintas tribus que van saliendo y que entienden el mundo a través de las redes sociales y de stories, es importante entender que por qué ellos van a pensar que el espacio físico va a ser distinto. El espacio físico tiene que también contar stories. Nosotros ya, el hecho de diseñar espacios que tienen sus propios selfie points, hasta en los lugares más sofisticados, es como algo usual, o sea, no nos llama la atención. Y cuando diseñamos, y de hecho hemos diseñado una cadena de hoteles donde la transformación era uno de los elementos, o es, perdón, uno de los elementos claves. Lo que me viene a la mente, que lo usamos mucho en inspiración, que fue durante los años que yo trabajé en Nueva York con Rockwell, era que en Rockwell también diseñábamos teatros y escenografía. Y si lo pensamos, cuando se diseñó en su momento, en el 2008 y el 2009, la escenografía para la ceremonia de los Oscars en Los Ángeles, era el espacio físico de mayor cantidad de transformaciones físicas del mundo que duraba 3 horas. O sea, eran un año de trabajo, un presupuesto gigantesco, para un espacio físico que mutaba continuamente cada 3, 4, 5 minutos para transformarse en algo totalmente distinto. Y encima era efímero. Después de los Oscars desaparecía. Y a mí eso me impactó muchísimo en cómo un lobby debería mutar, en cómo una sala de reuniones, cuando diseñamos un hotel y viene un cliente y dice, quiero 5 salas de reuniones. 5 salas de reuniones en un Excel sheet de un hotel significa que va a dar unos ingresos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa inversión que está haciendo el cliente va a estar detenida durante 14 horas posteriormente? Con el tema de la sostenibilidad, con el tema de los resources que estamos utilizando y destrozando este planeta, ¿por qué estamos todavía construyendo espacios que no son utilizados durante un largo periodo del día? ¿Por qué no empezar a pensar de una manera más híbrida que la sala de reuniones puede funcionar como parte de un privado de un restaurante, o partes del restaurante puede trabajar como sala de juntas o como una habitación? O sea, hay cantidad de ideas que hemos desarrollado dentro del estudio de cómo pensar siempre en cómo cada espacio puede llegar a servir más de una vez. Y también dentro de la arquitectura, y termino, el factor del tiempo, que es fundamental. O sea, cómo la arquitectura y el interiorismo va a mutar en el tiempo, cómo el espacio de un lobby de un hotel puede transformarse en la primavera y en otoño. Eso para mí es fundamental para que un hotel sea, ¿cómo decirlo?, trascendente en el tiempo. Vivimos en un mundo en que el hotel hip, el hotel de moda, dura 6 meses y luego, ¿qué? El pobre hotelero que se tiene que conformar con un hotel que fue tapa de todas las revistas y ya no lo es. O sea, no veo, yo creo que hay que ser más responsable todavía con el dinero de nuestros clientes y proponerles ideas. No voy a mentir, la idea de transformación es una idea cara, no siempre es económica, pero en el caso del Hotel VP hubo varias ideas de transformación, sobre todo en el espacio Ginkgo, para los que lo han podido experimentar, donde realmente el dueño del hotel compró las ideas, le gustó las ideas, las enriqueció, les trajo valor y
y eso tuvo una repercusión en sus cuentas. O sea, y eso es gratificante. O sea, del programa que se nos dio al principio a lo que propusimos nosotros, más lo que enriquecieron ellos, salió una cantidad de metros cuadrados que no se usaban, impresionantes, como el hecho de tener una piscina y de repente venir nosotros con la idea de crear enormes plataformas que tapen la piscina y que pueda ser a la vez un privado más en la terraza que de otra manera tendría una piscina totalmente cubierta con barandillas y no podría serse utilizado. Es una idea muy simple, pero ese espacio se transforma en restaurante, en discoteca, en lugar de desayunador, sala de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para nosotros fundamental a la hora de desarrollar un espacio que no solamente va a tener un éxito financiero, sino que va a trascender en el tiempo. Sí, perdona. Efectivamente, pues no hace mucho estuvimos también en una visita en un hotel en el que nos explicaban pues el rendimiento de uno de los espacios que estaban pues prácticamente parados durante todo el día, como es el espacio para el comedor de desayunos, que le habían dado una vuelta y a partir de la finalización del momento del desayuno se utilizaba aquel espacio como coworking, ¿no? Ofrecían el espacio como coworking a gente de fuera del hotel, ¿no? Bueno, es una manera de rentabilizar, ¿no? Bien, otra pregunta, la siguiente. Los espacios de Estudio Gronda transmiten mucha sensibilidad, incluso sin percibirse de manera consciente todos los detalles, ¿no? ¿Crees que si ha habido una cuidada atención al detalle, se ve reflejada en el conjunto? ¿Y qué elementos utilizas para conseguirlo? O sea, Mies van der Rohe dijo que Dios está en los detalles y no puedo estar más de acuerdo con él. O sea, los detalles para nosotros son clave y detallamos muy, muy, muy al milímetro todas las ideas que plasmamos en el equipo. El tema del diseño con capas, con layers, como se llama, ¿no? O sea, una cantidad de detalles que no siempre son todos expuestos en nuestra primera experiencia del espacio, es uno de los elementos que más nos destaca a nosotros. Y digo eso porque siempre comento que no tenemos un estilo en particular, más renegamos un estilo en particular. Nos gusta ser resolutivos para un cliente en particular, para una necesidad en particular, y nunca repetir esa solución en otros proyectos. Cuando uno diseña con capas, el diseño es mucho más complejo, es más caro en muchos casos, pero hay varias maneras de leer el espacio. Yo soy consciente, y es de mis hobbies favoritos, una vez que terminamos uno de nuestros espacios, es sentarme en un lobby, en un restaurante, en un bar, y mirar a la gente, mirar a la gente cómo mira, cómo absorbe, cómo ingiere nuestro espacio. Y darme cuenta de que hay gente que no es ni consciente de la mitad de las cosas que la están rodeando. Pero por alguna extraña razón, vuelven una próxima vez, y otra vez, y otra vez. Y yo creo que ahí está el quiz de lo que creo que somos nosotros muy buenos en lo que hacemos. Cuando la seducción de un espacio, cuando esa conexión emocional con el usuario es lenta y es a través del tiempo, esa conexión emocional crea una conexión a larga distancia. O sea, esto no es un romance de una noche, es un romance continuo. ¿Y por qué? Porque la segunda vez voy y descubro otras cosas y me sorprende el espacio. Y la tercera vez voy y me sientan en otra mesa y me descubre otras cosas. Me acuerdo de un restaurante, un hotel que habíamos hecho en Nueva York, que todos los pasillos tenían obras de arte pintadas en las paredes de distintos artistas. Y habíamos contemplado que a la hora de las reservas, siempre al usuario se le dé una habitación en un piso distinto al que se le dio anteriormente, con el cual había un factor de sorpresa. Y obviamente había gente que le gustaba más un piso que el otro, y el artista uno y el otro, y había de repente una comunicación, una conexión. Eso me parece, para mí,
muy, muy, muy importante. En la época en que los puntos, las millas ya no tienen valor, esos programas de lealtad que fueron un boom en el siglo XX, en el siglo XXI, el Millennial y el Generation Z, se le puede dar millas, se le puede dar un capuchino gratis, pero no es una cultura fiel en ese sentido de transacción de que yo iré de vuelta a tu espacio si tú me das algo. Cuando estamos hablando de la cultura del usuario, ese usuario joven vuelve si tiene más stories que contar, si tiene más historias, si ve cosas distintas que le parecen que le agregan valor. Y eso es lo que yo creo que a la larga nos hace que los usuarios vuelvan y vuelvan y vuelvan y vuelvan porque se van nutriendo de nuevas ideas y nuevas inspiraciones de nuestros espacios. Y ahí es donde la cantidad de detalles es clave. Acabo de poner una pantalla, no sé si la veis. ¿Sí? Sí, Bien. yo la veo. Muy bien, perfecto. Bueno, parece ser que hay algún problema también, como no podía ser de otra manera hoy, con el sistema de chat. Entonces, hemos habilitado un número de teléfono para las preguntas a través de WhatsApp, mientras finalizamos la entrevista con Diego, por si hay alguna pregunta, pues que la podáis ir enviando. Bien, por último, Diego, tenemos dos preguntas que hacemos a todas las personas todos los profesionales que entrevistamos. La primera es, ¿qué proyecto es el que te gustaría realizar? Bueno, y luego ya te haré la segunda, ¿no? Sí, vale. Para mí el proyecto de mis sueños es siempre el próximo proyecto, ¿no? O sea, creo que es fundamental pensar que el próximo proyecto uno va a poder desarrollar nuevas ideas, buscar sorprenderse a uno mismo, con lo cual eso es un poco el proyecto que me gustaría crear. Creo que es muy importante para nuestros clientes el tener un diseñador esperanzado, un diseñador lleno de ideas, con una ebullición creativa, ¿no? Con ganas de llevarse el mundo por delante. Y creo que eso, por más que son unos cuantos años haciendo esto, me gustaría creer que todos en el equipo transmitimos eso. O sea, transmitimos eso con los clientes, transmitimos eso con los proveedores de distintos materiales, con las distintas empresas con las que trabajamos, porque a la larga todo lo que hacemos nosotros es un trabajo en conjunto de equipo con todos ellos. O sea, para mí los mejores proyectos son los donde tenemos una colaboración creativa con el cliente, pero también con los distintos fabricantes que nos apoyan, ¿no? O sea, hay empresas con las que nos encanta trabajar porque nos sorprenden a nosotros y nos consideramos creativos y ellos nos sorprenden con creatividad. Y creo que no tener esa arrogancia de pensar que las ideas solamente vienen de uno y no de los demás enriquece mucho el diseño. A nivel personal, siempre quise hacer un espacio, un templo espiritual, un espacio espiritual, no necesariamente relacionado con una religión en particular, pero eso es un tema teórico mío que siempre me gustó, el trabajo de la luz y la sombra, como lo definió en su momento Le Corbusier, pero basado en una conexión vertical o con la naturaleza que puede hacer algo que la arquitectura emocione. Una isla, hemos diseñado dos islas, una en Arabia Saudita, otra en Qatar, que nunca se materializaron y me quedé un poco con ese elemento de fastidio, pero bueno, son proyectos grandes, muy complicados, pero bueno, eso siempre fue un sueño en el que me gustaría trabajar algún día. Muy bien, y ya tenemos la última pregunta y luego pasaremos a las preguntas a través del chat. ¿Cuáles son tus 3 objetos o piezas de diseño icónicas? Es una pregunta complicada. Hay 2 piezas que le tengo bastante cariño. Una es una chaise longue de Le Corbusier, que es como un cliché de diseñador, pero fue mi primer mueble que me compré cuando no era ni arquitecto. Y
y me ha seguido por todas partes del mundo y está en el medio de mi casa. Yo creo que es una silla que los diseñadores tendemos a sobrevaluar en el sentido de que nos gusta tanto que ni nos sentamos en ella. Pero en su momento creé a partir de ese mismo diseño la versión, pero para jardín. Y es una silla como la de Le Corbusier, pero hecho de hierba, y son dos piezas que le tengo mucho cariño y que ahora que me he mudado a un lugar nuevo, me gustaría materializar la de hierba al lado de la de Le Corbusier. Esas son, le diría, las piezas que más me han marcado a mí, aparte de mobiliario que diseño yo, pero a nivel de objetos, yo no soy muy fan de un músico o de un arquitecto. O sea, me gusta el cambio, me gusta la gente que toma riesgos, me gusta, o sea, no me gusta endiosar ni a gente ni a objetos, porque creo que el mito que los endiosamos, los transformamos en monumentos o en esqueletos sin vida. Por ende, me gusta seguir buscando, seguir creando y no crear y no construir vitrinas y templetes alrededor de piezas que pasan a ser objetos de arte y no cumplen su uso, ¿no? O sea, la silla de Le Corbusier yo la sigo usando continuamente y varias cosas las transformo y trabajo en base a diseños clásicos en las cuales las interpongo con otras piezas, con lo cual para mí siguen vivas y siguen trascendentes. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Tenemos algunas preguntas. Venga, la primera, vamos rápidamente. Preguntas de los asistentes. Es sobre tu visión después de que pase la cuarentena por el COVID-19 y desde el punto de vista de la arquitectura o el interiorismo, si cambiará algo, si todo será igual. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que es importante tener una visión optimista. Creo que algo va a cambiar. Yo lamentablemente he tenido la experiencia de haber vivido el 11 de septiembre en vivo y las cuarentenas que tuvimos ahí, la crisis del Anthrax y cómo vivíamos en Nueva York en esa época. Y realmente sí, creo que nos empezamos a mirar las caras en la calle. Los neoyorquinos son muy suyos, ¿no? Y tienen esa actitud de no relacionarse con los demás y ser antipático con el prójimo, y creo que nos volvimos un poco más humanos, pero no sé hasta qué punto a los pocos años se disolvió. Eso sí, era un elemento, un acto puntual de una ciudad puntual, y esto es una pandemia mundial. Creo que esto va a concientizar realmente lo unido que estamos. De nada sirve hacerle un pleito a China por haber creado el virus, sino darse cuenta que ahora estamos todos en esta roca empezando desde el sol, y que si uno se manda una tontería, la pagamos todos. Entonces creo que ese elemento de concientización creo que nos va a calar a todos muy profundo. Después, propiamente dicho, a nivel de salud, creo que todos nos vamos a dar cuenta lo frágil que es todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, es increíble cómo uno ve todo desde un punto de vista distinto. Y tercero, que es el tema de la cuarentena y un poco lo que yo dije al principio, no sé si se escuchó, que hablaba un poco de cómo todos hacemos resoluciones de fin de año, de principio de año, perdón, que deberíamos hacer resoluciones de post-cuarentena, es qué queremos aprender en esta cuarentena. O sea, ¿en qué nos vamos a enfocar? O sea, todavía escucho más gente hablando de series de Netflix y de Movistar que de cursos, ¿no? Por eso aplaudo tanto este seminario que estáis haciendo. Y aprender, o sea, cualquiera que ve vídeos de YouTube sabe que salen vídeos de masterclass que son maravillosos, de distintos actores y distintos creativos maravillosos, de cómo tocar la guitarra, cómo tocar el piano. O sea, buscarse una meta para aprender cosas nuevas. Yo creo que eso es fundamental, y no hay un tema de edad. Mi suegro siempre repite, no hay edad para experimentar algo nuevo, es lo que nos mantiene jóvenes. Entonces, no cuestionarse si uno es bueno o es malo,
intentarlo en la cocina, en la decoración de la casa, para aquellos que no están obsesionados con eso. Y yo creo que sobre todo donde más se va a notar es a nivel humano. Me gustaría creer, porque creo como diseñador hay que ser optimista, y soy un optimista puro, que a nivel humano estaremos más cerca, pondremos en perspectiva nuestros problemas después de lo que estamos pasando, y espero creer realmente que nos haremos menos mala sangre por cosas banales y empezaremos a enfocarnos más en las cosas importantes. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué papel juega el audio dentro de esta definición de la experiencia de usuario en los diferentes proyectos? Y bien, sí. Y luego tenemos otra pregunta. Bueno, contesta esta. Bueno, el audio, el tema de la música es el más conocido. Hay gente que dice que va a un bar porque le gusta la música, o a una discoteca porque le gusta un DJ, con lo cual esa parte del audio es bastante obvio. En España en particular, el tema de la acústica creo que es un tema que, gracias a Dios, finalmente se está tomando más en serio, porque realmente la acústica puede llegar a destrozar la experiencia que uno puede estar diseñando con mucho cariño y con mucho mimo, y que el ruido sea ensordecedor. Y como la pregunta tiene la palabra audio, nosotros estamos verdaderamente pensando en cómo distintos sonidos pueden llegar a condicionar, y no estoy hablando ni de música ni de acústica, sino sonidos que se incorporan a ciertos espacios, como un lápiz de color nuevo, o sea, un nuevo método creativo, que no es nada nuevo, o sea, tampoco lo hemos inventado nosotros, pero intentar de incorporarlo en los distintos proyectos, en algunos más que en otros. Por ejemplo, en los cines que estamos desarrollando de gran lujo en India, donde la experiencia pasa por una interacción social más que por ver la película. Es curioso, es un cine donde la película es lo menos importante, comparado con cómo vemos el cine nosotros en el mundo occidental, donde por lo general, en una gran mayoría, lo más importante es la película, y el espacio físico es una cosa anecdótica en algunos casos. Como el sonido, ya que estamos hablando de películas, y el condicionar nuestro acceso, cómo accedemos, qué sonidos escucha un usuario cuando entra en este particular espacio. Se ha utilizado mucho en hoteles el tema del olfativo, ¿no? Que se hacen esencias exclusivas para distintas marcas, para definir distintas marcas, y nosotros consideramos que el tema del audio o del sonido es otro de los elementos a definir para poder llegar a todos los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Efectivamente, los sentidos primarios son los que fijan en la memoria las experiencias sí. Bien, luego tenemos otra pregunta. Nuestra amiga Marvera, supongo que conocerás, nos dice que te preguntemos cuál es el documental de Disney que has recomendado. Es una buena pregunta. La verdad no tengo ni idea, porque lo pillé. Yo soy de los que mira la televisión y miro 18 programas a la vez, y lo pillé comenzado. Yo creo que es en Movistar, y es un poco la vida de Walt Disney. Lo vi hace 48 horas, lo lamento. Si lo encuentro, os lo envío y les envío el nombre para que lo compartáis con los que están. Pero es fascinante, porque no es un tema, o sea, a mí Disney no es una cosa que me seduzca, ni lo temático me seduce en particular, pero la visión de este hombre, el diseño, es único, es absolutamente único. Nunca he visto una cosa semejante. Muy bien. Ahora pasamos a una pregunta del proyecto que has presentado, el ICOS. Según renders del proyecto parece que hay mucha variedad de habitaciones. ¿Es así? ¿Cuántos tipos de habitaciones había en el proyecto? Si no me equivoco, hay 8 tipos de habitaciones, o sea que para un hotel de 450 habitaciones no hay tantos tipos. No sé si eso aporta mucho. O sea, hay habitaciones doubles, hay habitaciones para minusválidos, hay habitaciones suites, hay habitaciones panorámicas, hay habitaciones suites no panorámicas, hay un bedroom, hay dos habitaciones, 3 habitaciones. Hemos llegado, teniendo la rigidez de una estructura, a casi un 90% de las habitaciones con vistas
mar, que fue un trabajo de movimiento de tierras, de paisajismo, realmente enloquecedor para poder lograr que todas las habitaciones tengan esa conexión de interior, exterior y mar, bueno, con piscinas intermedias, y crear esa conexión, que también es una conexión emocional con el mar. Muy bien, bueno, vamos a pedir a los asistentes que ya pues, no nos envíen más preguntas, pero tenemos aquí tres o cuatro que todavía tenemos por responder, si no tienes inconveniente, Diego. Adelante. Muy bien. En los proyectos hoteleros donde el presupuesto es tan importante y se hacen tantos ajustes buscando economizar, ¿qué elemento o elementos es lo que más defiendes? Iluminación, revestimientos, piezas de mobiliario que le den carácter al espacio. ¿Qué es lo último en lo que ahorrarías porque crees lo que más alma da al proyecto? Yo no creo que haya una categoría en particular que sea la más importante. Y eso es fundamental entenderlo. O sea, cuando uno está diseñando la experiencia del usuario, puede estar controlando en una habitación de hotel absolutamente todo y el cliente cambia de opinión y compra un televisor más barato, que es un televisor en vez de negro, gris, con un fondo muy, muy pesado, y toda la experiencia es destrozada. Con lo cual, yo creo que el minuto que uno diseña con una libertad, me gustaría creer que nosotros en Estudio Gronda diseñamos con una total libertad de que no hay que incorporar algunos elementos que son trademarks de Estudio Gronda, o sea, cosas que son puramente necesarias para que este sea un proyecto de Estudio Gronda. Eso a nosotros nos da una libertad de llegar a una habitación y decir, bueno, tenemos que hacer una reducción X de un porcentaje en una habitación y verlo en su totalidad. ¿A qué me refiero? Que en algunas habitaciones la iluminación artificial será más importante y más clave que en otras habitaciones, o la cama, o los cuadros, o el arte. Entonces, no hay una... O sea, nosotros hay habitaciones que han sido diseñadas de una manera muy minimalista, donde quitar algo es muy, muy complicado. Hay habitaciones que son más... no usaría la palabra tematizadas, pero más relacionadas con una estética particular, donde quitar elementos es más fácil. La iluminación para nosotros es clave, o sea, siempre queremos trabajar con un diseñador de iluminación, siempre, y si no, directamente somos capaces de no coger el proyecto. O sea, para nosotros un diseño, cuando estamos hablando de diseño de alto lujo, como los que hacemos nosotros, se nos dice que se está cuestionando lo del diseñador de iluminación, le decimos, mira, es como coger la mitad de nuestro diseño y tirarlo por la ventana. Es realmente como lo vemos nosotros. O sea, la iluminación es clave, es fundamental en lograr que el espacio cobre vida, sobre todo, obviamente, por la noche. Bien, tenemos otra... Bueno, me acaban de chivar el documental que se titula El sueño de Walt. Vale, muy bien. Fantástico. Bien. ¿En qué criterios se basa en la elección de materiales en los proyectos? Bueno, yo creo que nosotros cuando vamos a una reunión con el cliente por primera vez, vamos a escuchar. Y creo que es muy, muy importante escuchar. Creo que todo el mundo, todos los profesionales decimos que escuchamos. Y la verdad, no escuchamos, honestamente. Creo que no escuchamos suficiente. Escuchar porque el cliente nos está hablando de un idioma que no es el idioma del diseño. Y nosotros estamos interpretando cada palabra a nivel de diseño. Y eso muchas veces nos lleva a creer cosas que no son ciertas. Al cliente hay que hacerle muchas preguntas. Hay que hablar y entender cuánto entienden de un tema del que están hablando. O sea, hablar con otra gente de la organización, hablar con los camareros, con los bartenders, con el jefe de food and beverage, ¿no? Con el jefe de restauración, con el de operaciones, con el de housekeeping. O sea, entender las tripas de un hotel es fundamental, porque el minuto que a un hotelero, un diseñador, que tenemos mala reputación de no escuchar a los clientes, cuando un diseñador le habla de esto va a tener una repercusión, ya sea de positiva con su
con la gente que trabaja en su cadena o que va a tener una repercusión de dinero, o sea, de ganancias, ¿no? Eso es música para el oído de un cliente. Eso no significa vender el alma al dinero, o sea, no, ese es otro problema que tenemos nosotros, que en el minuto que estamos pensando el dinero no somos tan buenos diseñadores. Yo creo que eso es un facilismo de mucha gente, pensar que si esto funciona bien a nivel de negocio no es un buen diseño. Y yo no creo que eso francamente es una falacia. Creo que se puede diseñar cosas francamente bonitas, poéticas, maravillosas, que sirven al usuario, que sirven a la gente que trabaja, porque recordar, estamos hablando de una experiencia. Si diseño el restaurante perfecto, si diseño la vajilla perfecta, si diseño los vestuarios perfectos, pero tengo una circulación del camarero que se tropieza 4 veces antes de traerme el plato, el camarero me atiende mal porque está muy cabreado, está muy cansado y yo no vuelvo a ese restaurante y el restaurante se acabó. Y el diseñador dice, es que no sabía manejar el restaurante. Algunas veces ocurre eso, pero algunas otras somos nosotros los responsables de no pensar desde el que quita los platos de la mesa al camarero, a la persona de limpieza. Hay que ser humilde como diseñador, bajar a tierra a ver el espacio, no solamente como nuestro huésped entra al restaurante, sino como la gente que trabaja en ese restaurante, en ese hotel, entran al espacio desde otro punto de vista y cómo funciona. Créanme, he diseñado proyectos que han ganado premios, que han estado publicados por todos lados y que han sido un fracaso a nivel de negocio rutilante y cerrado a los 2 años. Es una experiencia dolorosa cuando uno se da cuenta que el diseño de uno era muy bueno, pero no había contemplado varios aspectos que ayudó a que el proyecto no funcionase. Por más que haya ganado los premios no validan absolutamente nada. Los premios validan una estética por ahí, unas ideas maravillosas, pero pensar en el todo, porque estamos hablando de experiencia del usuario. Y por favor, que cada uno que está, de los 118 que quedan, piensen en cuando han ido a un restaurante que les ha gustado, pero los han atendido mal. Yo personalmente no vuelvo más. No importa que haya ganado premios y que sea el restaurante más bonito del mundo. No vuelvo nunca más. Y eso ocurre con todos los que estemos aquí diseñando, ocurre con todos nosotros cuando diseñamos algo que estamos muy orgullosos y por ahí no pueden llegar a funcionar o no funciona tan bien como debería. Hay algo que podríamos haber ayudado a nosotros a mejorar. Bueno, son más de 118, concretamente 156 los campeones que están aguantando. Tengo el numerito dice 119, por eso, disculparme. 150, entonces, disculparme. 156, muy bien. Bueno, tenemos las dos últimas ya. Una es una pregunta un poco puñetera o más complicadita y la otra es más sencillita, ¿no? La primera... Vamos a primero la complicada. Bueno, es una pregunta de Gregorio Jiménez que nos dice que comentas que valoras mucho las figuras que toman riesgos en sus proyectos y entonces te pregunta cuál dirías que ha sido tu proyecto más arriesgado y por qué. Pues sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Aparte, en fin, cuando uno lleva ya unos cuantos años... hay 2 proyectos muy arriesgados que tuvieron un resultado, fueron un rutilante fracaso. Uno que fue el primer proyecto que diseñé para Rockwell en el año 2000, que era la ciudad cultural del Circo del Sol. Era en Hong Kong, era un proyecto era una locura, era una verdadera locura, era lo que había que hacer, honestamente. Era un proyecto, era Circo del Sol el cliente, con lo cual teníamos un cliente que era aún más creativo que nosotros mismos. Es una cosa bastante divertida eso, un cliente que lo empuje a uno a volar aún más. Y es un proyecto que funcionó muy bien y que fracasó porque era un proyecto maravilloso a la hora no indicada, en el lugar no indicado. Y fue un trabajo de 1 año que no sirvió lamentablemente para mucho. Otro proyecto que cogimos, muy para los que conocen Dubái
cuando termina la isla de la Palmera, que es una palmera y tiene un arco, hay un hotel emblemático justo en la punta, que se llama Atlantis, que algunos lo habréis visto, siempre hay propagandas continuas en todos lados en los aviones de este hotel que tiene una especie de agujero medio, no sé, temático, ¿no?, en el centro. Habíamos hecho un hotel que era de hielo en el medio de Dubái y lo habíamos hecho con la gente de Arup en Alemania, un techo que parecía como un foil metálico gigante donde creábamos nevadas. O sea, habíamos logrado que nieve en Dubái. Era una absoluta locura, pero lo habíamos logrado que funcione y fue otro estrepitoso fracaso que realmente no me arrepiento. O sea, después se terminó escogiendo el mismo hotel que habían diseñado y construido los dueños, gente realmente muy, muy, muy buenos hoteleros. En Bahamas decidieron coger una variación de ese diseño de Atlantis en Bahamas y plasmarlo en Dubái. Probablemente la decisión correcta, pero bueno, si querían dos cosas de riesgo, pues ahí las tenéis y bueno, el resultado no fue exactamente el que queríamos. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, tenemos otro candidato a título de documental. Nos dicen que el título es The Imagineering Story, que está en el canal Disney en Movistar. Y nos lo dicen desde Garden Hotels. Bien. Yo creo que es la historia de Imagineering. Es esa. Es muy, muy buena. Imagineering era un grupo como la Bauhaus, pero no para pensar arquitectura, sino para pensar mucho más allá que arquitectura. O sea, para mí, yo nunca lo había visto, era un poco el comienzo de la experiencia, porque ellos diseñaban arquitectura, pero también diseñaban, cuando hablaba el que diseñó Los Piratas del Caribe. Y claro, cómo crear una historia, una canción, unos robots, que no existía la tecnología, la vestimenta, la narrativa, que es muy importante, que ahora todo el mundo habla de la narrativa, pero cómo cuentan toda una historia y cómo mueven el huésped, se mueve, la experiencia del huésped es el movimiento a través de este edificio, que no es un edificio bonito, pero es sobre todo para entender la experiencia del usuario, es absolutamente maravilloso. Muy bien. Y ya la última pregunta. Loli Moroño, nuestra amiga Loli Moroño, de Proyectos PF1. ¿Qué libro tienes encima de la mesita de noche? Homo Deus y Homo Sapiens, de Harari, en la historia de Humankind hasta ahora, y como el segundo libro, que es Homo Deus, como ahora, a partir de ahora ya estamos diseñando a ser dioses, ¿no? El diseño, la clonación, la inteligencia artificial y la manipulación genética. Muy bien. No lo conozco el libro, me lo apunto. Muy recomendable. Los dos libros son absolutamente... Harari se llama, Yuval Harari, el autor, es bestseller del New York Times hace meses, y son libros muy bien escritos que uno aprende muchísimo de todo lo que lo rodea a uno, tanto en el pasado, pero también en el presente y en el futuro. Muy bien, ya para finalizar, pues tenemos un comentario de un tal Emilio HQE que nos dice que te demos la enhorabuena porque lleva 25 años trabajando en el sector hotelero con arquitectos y decoradores. Y este nos dice ha sido el mejor con diferencia. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los 140 y tantos que están asistiendo a este momento. Muchísimas gracias, Diego, por haber participado en este primer webinar de Contract Essential People, a pesar de las incidencias técnicas que hemos tenido. Y bueno, a todos los asistentes que quedáis, pues os invito a participar, a asistir al siguiente, que va a tener lugar el próximo día 8, el miércoles que viene, a las 4 de la tarde, con el estudio Más que Espacio. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por la paciencia de haberme aguantado 1 hora y media. Se los agradezco muchísimo. Y a Enrique, que le ha gustado esto, bueno, pues muchísimas gracias por vuestro comentario. Muy bien. Gracias a todo el mundo. Cualquier Adiós. cosa, ya sabéis dónde estamos.
Mantenerse en casa. Adiós. Quedarse en casa, sí.